Hola amigos, muy bienvenidos a este nuevo programa Región F, programa que hacemos en conjunto con Soy Valparaíso y La Estrella y que pretende poner en valor historias de mujeres de nuestra región de Valparaíso que aportan al desarrollo de nuestra zona y del país. Como siempre estamos con una gran invitada que vamos a conocer a partir de la siguiente nota. María José Larrondo Pulgar es una arquitecta de Viña Marina. Se formó en la Universidad de Valparaíso, actualmente está casada con Mauricio Lau Moraga y juntos tienen 2 pequeñas hijas. Ha tenido una larga trayectoria como profesional, trabajando en sus inicios en la Municipalidad de Valparaíso para luego desempeñarse como coordinadora del Consejo de Monumentos Nacionales. En marzo de este año vuelve al municipio, esta vez con el desafío de asumir como directora de gestión cultural de la Alcaldía Ciudadana. Este es un departamento clave para la administración del alcalde Charp, debido a que Valparaíso fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el año 2003, situación que genera una constante preocupación por parte tanto de la ciudadanía como las autoridades del país. Su arribo a la municipalidad ha estado además marcado por el déficit millonario que enfrenta la administración, cifra recientemente transparentada y que asciende a más de 70.000 millones de pesos. La polémica en torno a la construcción del Mall Barón en el borde costero y el apoyo a la denominada Ley Valparaíso, que busca que los puertos tributen en sus ciudades de origen y no a nivel central. María José, además de estar involucrada en una serie de otros proyectos, busca en cada uno de ellos la preservación de identidad de las ciudades y su gente. Declara centrar su esfuerzo en la humanidad, las personas y la vida detrás de cada espacio patrimonial. Hola María José, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Es un poco importante el título, pero es cierto que de a poco uno se da cuenta que en realidad la influencia que uno puede generar dentro de un municipio es alta. Es súper importante. Y una responsabilidad enorme, pero además súper enriquecedora. Hola Fabiana, aprovecho de saludarte. Y tú partes hoy día... Hoy día me toca a mí abrir los juegos, querida amiga. Bueno, tú asumiste el cargo con un desafío que no es menor, que es reimpulsar, porque ese es como el título que le ha dado la Alcaldía Ciudadana, reimpulsar el plan de gestión patrimonial. ¿Cómo se asume eso en una ciudad que por un lado es patrimonio de la humanidad con todo lo que significa desde lo simbólico y lo concreto ese título, pero que por otra parte está en quiebra? De hecho, se ha llegado a declarar que posiblemente el endeudamiento llegaría a doblar lo que se había declarado oficialmente en un principio. ¿Cómo se trata ese desafío? Es complejo, aún más teniendo no solo el quiebre económico, sino que también un quiebre en las estructuras o en la infraestructura que soporta este patrimonio. Pero siento que también hay un impulso ciudadano que ha aportado a crecer y a entender de que juntos podemos. Después del sismo, o sea, lleva poquito tiempo, tiembla y se caen cornisas, se agrietan las escuelas, se agrietan los monumentos históricos. Y vimos de que varios en conjunto podemos postular proyectos y empezar con pequeñas, reparar grietas, reparaciones estructurales, pintura de fachada, de a poco viendo cómo podemos armar esta máquina para, a través de varios recursos y no solo uno, no apuntar solo a una figura, lograr recuperar este patrimonio de a poco. Pero es importante y primordial que la comunidad que está involucrada con este patrimonio lo entienda, para que también se involucre en la mantención, porque no sacamos nada reparando todo Valparaíso si nadie mantiene, nadie limpia. Entonces es un tema conjunto. Vamos a entrar después en ese detalle, digamos, que es súper importante en Valparaíso, pero antes de eso quería recordar un poco tu llegada al municipio. Tu llegada se produce en medio de una serie de declaraciones cruzadas por los medios, fundamentalmente a través de los medios, respecto a la salida de tu antecesora, de Paulina Kaplán. ¿Cómo llegas tú a instalarte a este cargo en medio de todo ese ambiente que de repente no era el mejor, quizás, ¿no? Bueno, yo trabajaba por 6 años antes en el Consejo Monumento a nivel regional, por lo tanto conocía al equipo, no todo el equipo que trabajaba con Paulina, pero gran parte del equipo. Antes había trabajado en la Municipalidad de Valparaíso, así que también conocía a gran parte del municipio y el funcionamiento que tenía. Me fui una semana antes de asumir, como para que el equipo no se sintiera atacado ni que llego de golpe, más aún que si los conocía, la idea era estar con ellos y presentarme, conversar y dialogar. Y en realidad, más allá del fuego cruzado que pudiera haber por prensa, yo también trabajé con Paulina y dentro de ese respeto era ingresar y
poner el impulso a seguir trabajando, nada más. ¿Hubo que tranquilizar ánimos, por ejemplo? No, en el equipo para nada. Estaban más bien asustados, más que asustados porque no sabían quién venía. Pero al final nos conocíamos, entonces no fue tan complicado. Hace un par de semanas estuvo con nosotros el jefe de comunicaciones de la alcaldía y una de las declaraciones que hizo fue que Valparaíso no se había postulado solo a ser Patrimonio de la Humanidad, sino que había sido una postulación que había nacido el gobierno del Estado de Chile y que de alguna otra manera, ¿verdad?, el Estado no se había hecho cargo, se había desentendido un poco de ese rol que jugó en la postulación. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Tú sientes que el Estado un poco se está haciendo el loco en relación a algo que en un momento impulsó, patrocinó? O sea, yo creo que desde el 2003 a la fecha y desde antes de la declaratoria, que fue una declaratoria efectivamente en conjunto, no es que la UNESCO diga yo te voy a declarar, sino que el Estado de Chile, pues tampoco puede ir Valparaíso, el Estado de Chile, que firmó esta convención, le dice, ¿sabe qué, UNESCO? Valparaíso lo quiero en la lista. Se hace un expediente en conjunto con otros organismos y finalmente queda en la lista inscrito, pero claro, a través de este tiempo uno dice Valparaíso en realidad ha seguido la misma dinámica. No hay que olvidar que estuvo este programa de recuperación y desarrollo urbano, que tenía 73 millones de dólares, que inyectó recursos a Valparaíso. Yo creo que el problema, efectivamente no hay un impulso, pero es a nivel nacional, no es un problema solo de Valparaíso, no existen políticas de patrimonio, la ley de monumentos nacionales data del año 70, con sus orígenes del año 25 y no ha tenido modificaciones. No existe la regionalización, está todo centralizado. Entonces es un tema y un problema no solo de Valparaíso, que en Valparaíso se acrecenta aún más, porque además tiene este título que lo hace aún más visible, que claro, no existe ese apoyo inmediato, pero ahora es tal como impulsamos, que a pesar de esta mala ley, que a pesar de la falta de política, logramos como Valparaíso salir y decir, oye, sí se puede. ¿Cómo se puede cuando la municipalidad, precisamente a raíz de lo que mencionaba la Fabiana al principio, está en un plan de recortar gasto para poder subsistir en el fondo? Porque con una deuda, ya sea de 32.000 millones o de 70.000 millones, de todas maneras es mucha plata. ¿Hay recortes también en el área patrimonial? ¿Hay que jugárselo un poco? O sea, los recortes están principalmente en la oficina, en el funcionamiento de la oficina, no así en el personal se mantiene. Y lo que estamos haciendo es buscar otras fuentes de financiamiento, como ha funcionado siempre el patrimonio. El patrimonio solo a nivel gubernamental tiene una línea, que es la puesta en valor del patrimonio, y el resto son fondos concursables, donaciones culturales, y a esa es la que estamos apuntando. Afecta, yo creo que, mira, trabajé por 6 años con 0 recursos. El único recurso que llegaba a la oficina eran 250.000 pesos para el Día del Patrimonio en toda la región. Por lo tanto, que ahora me digan que tení 0 pesos, pero tengo una caja chica que es harto más grande, con la que puedo mover la oficina y actuar. Y por otro lado es cómo convivimos con el resto de las oficinas y compartimos esos gastos. Pero estamos apuntando principalmente al material que tenemos adentro de profesionales y que con ellos podamos postular proyectos, buscar financiamiento, buscar ayuda, buscar fundaciones, corporaciones que puedan aportar en la recuperación de este patrimonio. ¿No es finalmente un poco frustrante? Te lo pregunto a raíz de un video que lanzaron la alcaldía cuando tú asumiste, y también hablabas del tema de los recursos y decías algo así como que mientras estaba en el Consejo de Monumentos no había recursos, estaba todo centralizado en Santiago y no había recursos para las oficinas regionales. ¿No es un poco frustrante que finalmente en Valparaíso, donde el patrimonio es el tema probablemente, haya que estar como mendigando recursos todo el tiempo y jugándosela, que el concurso acá, que postular que los fondos del BID, pero nunca tener como algo ordenado y decir, ya, con esto yo hago? Claro, en los municipios en general todo tipo de proyectos, sobre todo de gran envergadura, no son financiados por el mismo municipio, son postulaciones a proyectos. El problema es que el patrimonio, al no tener una política clara, entra a pelear con la vivienda social, entra a pelear con pavimentación, con iluminación, con seguridad. Entonces al final el patrimonio empieza a quedar un poco al debe en ese sentido. No es frustrante en el sentido de que, claro, antes había que depender de Santiago, ahora yo dependo localmente, de cómo movemos, cómo muevo a mi equipo. Y tengo de la creatividad también. Y una creatividad que, además de un equipo grande, que es capaz, y de hecho estamos impulsando junto con otros departamentos municipales el cómo a través de vivienda social logramos recuperar patrimonio.
Entonces, y estamos impulsando eso y siguiéndolo como un piloto, y si no nos funciona, no es que vamos a parar, sino que vamos a seguir hasta encontrar la metodología. La estamos trabajando incluso con el MIMBU en Santiago, la Seremi MIMBU acá, o sea que si hay que modificar leyes, bueno, ahí estamos todos haciendo y mostrando un ejemplo, mire ahí. De hecho, ahora están en capacitación en Santiago en un taller con el proyecto y viendo si funciona o no. Entonces ya estamos en 2 meses avanzando bastante. En la misma línea de financiamiento, la Alcaldía Ciudadana ha impulsado fuertemente lo que se ha denominado la Ley Valparaíso, ¿ya? Sí. Para muchos este proyecto es solamente un cambio estético a la ya antigua y reposando hace mucho tiempo, hay que decirlo, en el Congreso Nacional, Ley de Puertos. ¿Cuál es tu opinión respecto a este como descuelgo, esta suerte de bajada que hace Valparaíso, argumentando que por las características de ciudad patrimonio, ¿verdad?, es distinta la situación al resto de los puertos? ¿Te parece que esto juega a favor o en el fondo se pierde una sinergia donde quizás se podría integrar a otras ciudades, a otros actores, a otros puertos a lo largo del país? Si bien la Ley Valparaíso está enfocada en entender la complejidad que tiene Valparaíso en estos momentos, pero está pensada también en que todos los puertos tributen en su propia comuna. En este caso estamos peleando nosotros, pero es algo que le permite a todos, o sea, no es muy distinta de la Ley de Puertos. Pero la denominación se está relevando una ciudad claro, en particular. Que estamos relevando precisamente la ciudad porque estamos haciendo la comparación de este monto económico de este puerto frente a lo que podría ingresar en esta ciudad y cuánto podríamos recuperar. Entonces, al final, claro, lo analizamos frente a nuestro puerto, tendrá que hacer lo mismo Quintero y San Antonio en esta región y ver cómo, porque son además necesidades distintas. Es muy distinto el patrimonio que puede tener Quintero al que tiene Valparaíso. Y además el de Valparaíso tiene una connotación nacional e internacional con su inscripción en la lista de patrimonio. Pero esto permitiría tener recursos, en cierto modo, propios, de poder mover el patrimonio y de poder recuperar incluso aquellos inmuebles que son nuestros como municipio y que tampoco hemos sido capaces de mantener, recuperar o usar. Tenemos muchos inmuebles desocupados que son municipales y que son parte del patrimonio. ¿Qué pasa con el juego que se produce entre el tema patrimonial y el progreso económico, que muchas veces tienden como a pelear, ¿cierto? Y te lo pregunto a raíz de que precisamente seguimos con la discusión del Mall Barón. La UNESCO se pronuncia a favor de la construcción con algunas modificaciones respecto a la altura, qué sé yo, pero aún así en Valparaíso como que las pasiones están divididas. Sí. Bueno, voy a aclarar el tema de la UNESCO. Lo que hace es felicitar al Estado por las acciones emitidas. No es que apruebe o no apruebe uno u otro proyecto. Y el tema de patrimonio y desarrollo ha sido un cuestionamiento eterno. En un momento del Día del Patrimonio, creo que fue el 2010 o 2011, se celebra, era Patrimonio y Desarrollo. Y el folleto tenía la hidroeléctrica, Aysén, tenía las torres en altura, tenía molinos de viento, tenía el Mall Barón, el Mall de Castro. Y todo el mundo, que el Consejo de Monumentos aprueba esto, ¿no? Pues discutamos, porque efectivamente es una complejidad que no es solo de Valparaíso. El Mall de Castro es un claro ejemplo. Es súper buen ejemplo, porque sí, todo Chile estaba indignado por el Mall de Castro y resulta que Castro lo querían. Castro lo quería. A mí me tocó estar cuando se inauguró. Exacto. Y estaban felices porque primera vez que para ir a comprarse, no sé, calzones, perdonando la expresión, pero sí, tenían que ir a Puerto Montt. O sea, ellos estaban contentos con eso. Yo creo que el problema está en el cómo. El desarrollo, pero ¿cómo? Si tengo un patrimonio que defiendo porque hablamos siempre del anfiteatro. Si uno entiende un teatro, tiene una bambalina, tiene un escenario, tiene su gradería, y todos ven la obra de teatro. Si yo empiezo a poner torres en altura o edificaciones que me entorpecen, ya no estamos hablando de un anfiteatro. Entonces hay un término ahí y hay una delgada línea hasta donde el desarrollo no afecta al patrimonio. Y no hemos visto, y yo creo que es parte de la falencia no solo Valparaíso ni el nacional, de que el patrimonio también es un bien, y un bien que podemos desarrollar. O sea, ¿cómo desarrollamos para no entorpecer? Hay un archivo de la memoria en la Biblioteca Severín, donde está la discusión de Valparaíso, el patrimonio. Pablo Neruda, el alcalde Buscovich de la época, en el año 71, sí. Y no las mismas palabras, obviamente, no soy Pablo Neruda, dice a Valparaíso se le están cayendo los dientes, la muela, la mandíbula, y estamos cambiándolos por bloques de cemento. No estoy en contra del desarrollo, pero es cómo nos desarrollamos. O sea, desde el 70, e incluso de antes, estamos discutiendo en cómo nos desarrollamos. Entonces, si en otros lugares ha sido un incentivo el patrimonio, no necesariamente es torres de altura para poder tener vivienda.
Existen otros métodos, otras metodologías. El mall, la discusión, ¿es el mall o es la forma que tiene el mall? Si hablamos de espacios públicos, ¿un mall es espacio público o no es espacio público? O sea, ¿podemos ir a pasear aquí a 14 Norte, entre medio del mall, a las 12 de la noche? Entonces empiezan ese tipo de cuestionamiento. Yo creo que es como entendemos la ciudad completa. Y esa ciudad con distintos proyectos y cómo estos proyectos se asocian. Ahora, en ese mismo sentido de democratizar un poco la discusión, una de las tareas que se planteó la Alcaldía Ciudadana fue precisamente deselitizar el patrimonio. Y tú has declarado anteriormente que más que el patrimonio de la humanidad te interesa la humanidad del patrimonio, poniendo el énfasis más que en la estructura, más que en los edificios, justamente en la toma de conciencia de las personas que habitan o que deberían cuidar y mantener, como se hace un momento, ese edificio. Pero ¿cómo se hace eso en lo concreto? ¿Cómo se sensibiliza? ¿Cómo se educa? ¿Cómo se capacita? Ha sido 2 meses con sorpresa igual interesante, de gente que me para en la calle, que nunca me había pasado, a decirme, oye, gracias, entendí lo que era el patrimonio. O alguien me dijo, ¿sabéis que mi abuela entendió lo que era el patrimonio gracias a tu video? Yo creo que el patrimonio se ha elitizado a través de hablar solo con términos técnicos. Si voy a hablar del UNESCO, les hablo del UNESCO, SOC, la CAM, el COM, nadie me entiende. Entonces hay que obviamente bajarlo y hay una manera de dialogar entre todos y entenderlo. Al final el patrimonio es de todos, o sea, si yo no lo entiendo. Y el otro día nos tocó ir a una escuela, nos invitó el gobierno local escolar, hay un presidente y ministro, y nos invitaron porque fue en el contexto de la Semana del Patrimonio, nos dicen, ya no podemos ir al conversatorio de ustedes porque es muy tarde, ¿pueden venir al colegio? Ya, ok. ¿Qué es patrimonio? O sea, ya eso te indica de que, claro, hablamos del patrimonio, nos llenamos la boca, los arquitectos sobre todo, hablamos mucho de patrimonio, y no entendemos que al final, pucha, si el patrimonio es de todos, todos tenemos que entenderlo. O sea, un bien que nos respeta, que nos reconoce una historia pasada o nos reconoce a nosotros mismos. Y empezaron a hablar, uno de los caballeros ahí, inspector, empieza a hablar de lo que él entendía en ese espacio que antes era donde había un circo. Y de repente construyen esta escuela horrible, después va a la escuela, olor a recién pintado, decía, una escuela con luz, porque tenía ventanas más modernas, maravilloso. Y ahí los chicos decían, nosotros creemos que patrimonio puede ser la iglesia La Matriz. Cerro Cordillera, y no conocen La Matriz. 5 minutos bajando, caminando, entonces al final uno se da cuenta de que hemos tratado siempre en términos muy técnicos, en una escala global, técnica. Muy desde arriba, digamos. Desde arriba, desde profesionales, y no hemos bajado a entender que el patrimonio que la gente entiende es otro. En donde al final, y no es otro, sino que es el mismo, solo que con distintos términos. Entonces ahí es donde está esta bajada y esta propuesta de que trabajemos ahora con ustedes, generemos estos conversatorios, y de estos conversatorios obviamente la gente dice, este es el patrimonio, le digo, no, es que es el mismo. Lo que pasa es que es distinto decirle, el decreto número tanto, de la fecha tanto, declarado por la ley da tanto, es patrimonio. No me lo va a entender, pero si le digo, no, mire, la iglesia que está al lado de su casa es monumento nacional declarada en tal año, y ahí te va a preguntar por qué. No, mire, es que hay una historia detrás, y ahí la gente empieza a entender, y no solo gente en general, los niños son clave en esto. Y el Día del Patrimonio fue, la semana que celebramos, fue bien interesante el ver que se atrevieron a salir, a decir, oye, si el espacio público es mío, yo puedo limpiar la plaza y hacer mi actividad, y funcionó, y al final fue con muy poco recurso, a mucho trueque, de, ok, tú te pones, pero ¿qué me aportas y cómo aportamos en conjunto? Y se generó una actividad, explotó en cantidad de gente. O sea, la Plaza Sotomayor ya no era la fila de gente esperando entrar a la primera zona naval, que es un edificio que no todos podemos entrar, sino que era gente participando, actuando, yendo a distintos lugares, no solo haciendo la cola para entrar a un edificio. La Ley Valparaíso no debiera incluir desde ese punto de vista también un tema educativo. Te lo digo pensando en lo que decías de los niños. Si somos una región patrimonial y en específico en Valparaíso una ciudad patrimonial, no debiera haber, por ejemplo, el tema patrimonial incluido en el currículum de estudios de los colegios desde niños, y también pensando en el cuidado del patrimonio. O sea, si un niño desde los 5 años, 4 años empieza a conocer lo que es el patrimonio y lo que hay en su ciudad, es menos probable que a los 17 vaya a rayar la Plaza Ni al Pinto. Sí, eso lo estamos trabajando. Ahora, la Ley Valparaíso tiene que ver con más bien recursos, temas financieros. Dentro del equipo Patrimonio, Turismo, Cultura estamos trabajando en conjunto y nos estamos repartiendo parte de estos trabajos.
Y precisamente uno de esos es impulsar la educación patrimonial. Ya se estaba impulsando desde antes, particularmente estábamos trabajando con la escuela Ramón Barros Luco, esta escuela que está abandonada, en recuperar no solo el edificio, sino que también parte de la historia del edificio y el cómo enseñarle a las chicas desde la misma historia de las exalumnas hasta la historia de represión política dentro del edificio, de generar sitios de memoria, lugares de memoria y cómo el currículum lo podemos cambiar. Y eso lo estamos trabajando junto con Cultura y Turismo, porque es un tema que nos enfoca a los tres, junto con la Corporación Municipal de Valparaíso que administra las escuelas y también con esta gobiernos estudiantiles que nos han invitado en donde les vamos a proponer. Pero también vamos a reimpulsar la escuela taller que había ya creado la administración anterior, que se había quedado sin recursos y esta paró, que era capacitación en talleres de oficio, la cual vamos a ampliar precisamente en donde podamos tener este espacio en donde no solo personas que quieran capacitarse en algún oficio, sino que también algunas escuelas que quieran capacitarse, nosotros podamos implementar e inyectarles esto a través de, ya sean charlas, no solo la malla curricular, sino que también el incluirlos dentro de las motivaciones que vayan teniendo cada uno. Obras son amores, mencionaste el tema de la Escuela Barros Luco, que fue un proyecto en el cual estuviste sumamente involucrada. También tienes un trabajo anterior en estos años donde estuviste en la IBAN, ¿verdad? Vinculado al tema de la recuperación de la memoria de los derechos humanos. Si tuvieras que elegir como un proyecto a lo largo de tu carrera vinculada siempre a la cultura y al patrimonio, que te haya así como robado el alma, ¿cuál sería? Lamentablemente no es Valparaíso todavía. Puedo reconocer que Ramón Barros Luco fue... ahí me motivó mucho más ver que exalumnas estuvieran fuertes. Entonces yo no lo siento un proyecto mío, yo siento que las necesito apoyar a ellas porque es un proyecto de ellas, no lo siento mío. Yo siento que para mí el corazón me lo robó el proyecto que me enseñó que el patrimonio no son los edificios, sino que es la gente que lo habita, que es un sitio rural en Putaendo, se llama la Hacienda Lo Vicuña, en donde partí midiendo casas para hacer la declaratoria, donde la gente decía, no mida mi casa, si es tan pobre, ¿qué tienes de tierra? Para que ahora la gente diga, mi casa es parte de la historia agraria de Chile. Eso es lo que yo quiero para Valparaíso. No quiero que digan, mire, este edificio lo hizo el arquitecto tanto en tal año, o el auge del puerto en el año. No, sino que diga, oye, este es mi patrimonio, mi casa, es mi ciudad, ven a conocerla. Entonces siento que ese espíritu que conocí en un sitio rural de gente que no sabía ni leer ni escribir, pero se sabe la historia agraria de Chile porque la tiene ahí en su casa. La sangre. Es lo que necesitamos para Valparaíso y siento que eso, y en Valparaíso todavía, me apropio mucho de los proyectos. Cuando parte algo y uno entra, no, es que mi escuela, yo no soy exalumna, entonces empiezo a decir, ya, no les voy a robar esto porque es de ella. Y más que nada es a impulsar, a estar debajo, a hacer soporte, y obviamente impulsarlas a que ellas dentro de lo social y de esta motivación, yo apoyarles en la parte técnica que no tienen por qué entenderla. María José, para variar el tiempo se nos hace nada. Terminamos toda la entrevista con la misma frase. Sí. Y producción me va a asesinar, pero yo no puedo irme sin preguntarte algo cortito, así muy breve. Hace unas semanas entrevistamos a Janet Bruna, ex fiscal de la Municipalidad de Valparaíso, y ella decía que, que le deseaba lo mejor a Jorge Sharp y a todos quienes están trabajando en el municipio, pero que le faltaba pasar del verbo a la acción. ¿Qué te parece ese diagnóstico y en general y en específico en patrimonio? ¿Les falta todavía para pasar a la acción? Yo creo que ya estamos en la acción, no tenemos recursos. O sea, de partida sin recursos es muy difícil, pero estamos en la acción. Primer sismo, nos juntamos todos, Liceo Pedro Montt, estamos postulando, incluso hay privados asociados que nos están apoyando, profesionales, el Consejo Monumento, nosotros como municipio, la Cormuval, el Centro de Padres, los alumnos, y estamos postulando un proyecto con poquita plata para la recuperación estructural. Estamos yendo a las escuelas cada vez que nos piden, tratando de actuar inmediato, de estar presente, con los pocos recursos que tenemos. Entonces al final estamos aportando y apoyando a que en vez de yo revisar los proyectos, que era la dinámica que tenía la oficina, aportamos en que si es un gran inversionista, contratará a su arquitecto y a todo su equipo, pero cuando uno ve que son proyectos más bien sociales, en donde no existen los recursos, estamos ahí apoyando, sacándole las cartas de apoyo, haciéndole los proyectos. Entonces estamos firmemente en eso y reactivando la escuela taller a través de, nuevamente, tenemos inmuebles, no tenemos plata para recuperarlo, pero sí tenemos el apoyo de algunos que quieren la escuela. Y las ganas, que es lo más importante.
Bueno, muchas gracias María José, una muy buena conversación Sí. y muchas gracias a ustedes por estar con nosotros de nuevo en este programa Región F. Nos vemos.